Hoy vemos por qué medio internet odia este juego. Y sale Paimon en la miniatura, es un video de Genshin Impact. En una feria de videojuegos en Shanghái, un tipo agarra su PlayStation, se la pone encima de la cabeza y la revienta contra el piso delante de todos. Su acusación era que había un juego que copiaba descaradamente a Zelda. Eso de romper la Play era su protesta sobre el tema. Protesta, te gastaste dinero en una Play para romperla. Lo que el sujeto no sabía es que detrás de ese juego habían 3 estudiantes que habían apostado todo lo que tenían. 3 otakus que años antes no tenían ni cerca los 100 millones que les costó hacer ese juego. Lo levantaron peso por peso desde un cuarto rentado y aún así se atrevieron a soñar con algo muy grande. Que les digan ladrones los dejó literalmente llorando. Uno de los fundadores contó que entre lágrimas... Güey, yo ladrón, hijo de puta, me gasté todos los deseos en la espada de Sandrone. Preguntaban entre ellos por qué les había pasado eso, qué es lo que habían hecho mal, por qué había tanta gente que odiaba a Genshin Impact. Bueno, podemos criticarlos todo y hasta el día de hoy seguimos locos, seguimos lidiando con eso. Lo que queramos por llorar por un videojuego, pero ese es el corazón de toda la historia de hoy. 5 años después, ese estudio gana más que Activision o que Electronic Arts, y media industria se da de palos por copiar el juego que ellos supuestamente copiaron. La industria entera terminó plagiando a los que acusaron de plagiar. ¿Cómo es que unos tipos a los que todo el mundo los tachan de ladrones y de abusivos sin talento, terminaron escribiendo un manual que todo el mundo se roba? Capítulo 1. El dormitorio cringe. En 2011, nadie habría apostado nada a que 3 estudiantes de ciencia de la computación de la Universidad de Jiaotong de Shanghái, llamados Kai Haoyu, Liu Wei y Lu Yuhao, iban ¿Dónde estaba, güey? a volverse millonarios. Hijo de puta. Los unía el anime, el manga y los videojuegos. No, dijo Lu Wei, no Da Wei. Haoyu, Liu Wei y Lu Yuhao. Pues es que es el nombre del pendejo. No. Oh, gracias. Dame chance. Bueno, X. Iban a volverse millonarios. Los unía el anime, el manga y los videojuegos por encima de cualquier plan de negocio. Armaron un estudio de 6 personas y lo bautizaron MiHoYo. El lema sonaba a broma de Reddit: los otakus tecnológicos salvan el mundo. A ver, un poquito cringe el eslogan, se te va a decir. No, a mí me gustaba mucho el eslogan. ¿Por qué quitaron el eslogan, gente? Decían en un cuarto con un par de computadoras y una obsesión para la que no tenían el presupuesto. Ese era su plan. Aparte de ser pobres, esta visión de que los otakus... A ver, el gameplay que tiene de fondo. Tignari, Razor, Bárbara, Chonjun. No voy a decir nada. Van a salvar el mundo, es lo único que de verdad te explica lo que vino después. Y ojo que para Kai lo de salvar al mundo nunca fue pose de marketing. Años más tarde metió a MiHoYo en todo el tema de inteligencia artificial, de que expansión, no sé qué, todo para... Sí, yo leí una noticia rarísima de que perdieron miles de dólares en una cosa de IA y no sé qué tanto mambo o algo así. Bueno, pendejada y media. Una IA los corriendo juegos y les explotó, no sé. Mucho mejores según él. El tipo de verdad cree que un otaku con suficiente tecnología puede mover el planeta. Con esa cabeza es que hay que entender todo lo que sigue. Sus primeros años fueron juegos de nicho, casi puramente para sus fans, hechos por fans para fans, y sin un peso de inversión. Su primer título, Fly Me to the Moon, salió el 28 de septiembre de 2011. Apúntate la fecha porque va a volver de la manera más rara que te puedas imaginar. Pero el juego que de verdad los mantuvo a flote, o por lo menos pagaba las cuentas, fue Honkai Impact. Besto producto. Un juego de acción anime que salió para móviles. Y recuerden, si quieren saber cuáles son todos los juegos que ha sacado esta bella compañía hasta ahora, pueden ir a ver mi TikTok donde explico todo ese tema. ¡Yupi! El spam, loco, que vive el spam. 6, y que terminó siendo su producto estrella y también lo que les daría estabilidad durante unos años. Por fin, estos otakus tenían una maquinita que pagaba la renta, y no solo la renta. Honkai Impact se volvió un éxito que facturaba muy bien durante años, y seguramente ese dinero les dio el cofre de guerra para atreverse a lo que venía. Ese juego, en vez de verlo como la estabilidad que los iba a dejar muy bien, estos 3 lo vieron como el permiso para hacer algo que no debían hacer. Para mediados de esos años, MiHoYo ya era un estudio rentable y bastante. Están llorando en millonarios, tal vez la Play fue robada. Ya vi tu TikTok y se ve bien, ¿ves que se ve bien? Cómodo, encasillado en un molde súper claro del que casi nadie hubiera querido salir. Los juegos anime de mobile para fans. El tema es que lo que amenazaba a la compañía no venía de afuera, venía de hecho de un fundador que decidió, sin que nadie se lo pidiera, incendiar su propia zona de confort. El bueno de Kai quería otra cosa desde el principio. Él describió que su sueño siempre fue un mundo abierto enorme, lleno de exploración, y que todo eso fuera el centro del juego. Era un sueño que no le tocaba a un estudio de su tamaño y que costaría más de lo que valía la empresa entera. La duda quedó en el aire ese día en su dormitorio. Ustedes díganme, ¿cuánto apostarías por una idea que nadie cree que mereces? Una fiesta que no le tocaba.
Aquí empieza el arco para competir en la liga de los AAA. A finales de enero de 2017, MiHoYo empezó a desarrollar Genshin Impact con unas 150 personas, que creció a 300 para 2019, a 500 para 2020 y se disparó hasta 700 personas sin que el juego existiera todavía. Para que te des una idea del salto, 700 personas era más gente que la que tienen muchos estudios AAA como 700 personas y no le podemos poner ulti al protagonista. Perdón, tenía que quejarme. Es que vi el gameplay del prota crío y me ardí. ¿Eli? Continúa, por favor. completos. Y todo para un juego que al final iban a regalar. El presupuesto rondó los 100 millones de dólares y mantenerlo costaba unos 200 millones por año. Para una empresa A la mierda, 200 millones por año. que vivía de un juego mobile y que en sus inicios apenas había tenido una sola inversión de cerca de 1 millón de yuanes, gastaban el doble de lo que costaba hacer el juego completo. Y ese dinero cargaba con las carreras de cientos de personas que dejaron sus empleos para subirse al sueño de Kai. El dinero era la mitad del problema, la otra mitad era la completa locura de la combinación que estaban intentando hacer. Un juego de mundo abierto con calidad de consola, que iba a ser gratis y que al mismo tiempo tendría que salir en computadora, en PlayStation 4, en iOS y en Android. Y encima, que se debía mantener con un sistema de gacha, 4 cosas que por separado ya son lo suficientemente difíciles y que juntas eran prácticamente una bomba. Una vez más te tengo que dar contexto, no existía ningún juego hasta ese momento que hubiera tenido éxito combinando estas cosas. La industria tiene una regla que nadie rompe porque es un riesgo demasiado alto. El que junta 4 apuestas imposibles en un mismo proyecto suele terminar enterrado bajo las 4. Y para colmo, querían que todo eso llegara a funcionar con un mismo progreso entre la consola, el celular y la computadora. Pudieras empezar en el teléfono, en el camión y seguir en la tele en tu casa. En un juego gratis de gacha eso simplemente no se había hecho a esa escala. Con el tiempo, en junio de 2019, lo revelaron en el E3, enseñando por fin 2 años y medio de trabajo que eran, en el fondo, su única prueba de que podían jugar en otra liga. Esperaban aplausos, cientos de personas conteniendo la respiración mientras el mundo veía por primera vez aquello a lo que le habían dado todo. Recibieron una sola palabra de todo el que vio ese tráiler: Ladrones llorones. rateros. Y claro, junto con la crítica venían pruebas de por qué esta palabra la repetía el internet todo el tiempo. Una parte enorme del internet decía que el continente de Teyvat se parecía un montón a Hyrule, con la cocina, la escalada y hasta el sistema de resistencias prácticamente calcados del juego de Nintendo. El parecido era tan evidente para mucha gente. Vaya época, ¿eh? Ya. Yo me enteré años después que lo comparaban mucho con Zelda. O sea, sí tiene sus cosas parecidas a Zelda. No vamos a decir que no. A los últimos juegos de Zelda, bueno, de Link, sí tiene sus cosas parecidas, pero bueno. Pero solo Yo me enteré tengo años una. después. O sea- Pero, o sea, lo que más picó a la gente fue lo de la estamina y lo Y de lo del glider. lo de la cocina. Bueno, también eso, lo Sí. del planeador. Sí. Esas cositas Y fueron Dios lo compara- que picó mucho a la gente. Cuando los dos juegos al lado se volvieron virales y el reclamo se repetía en todos los lugares que se te ocurra del internet. Tiempo después pasó lo de la feria, en China Joy de Shanghái, donde esa furia se transformó en aquel asistente que sacó la Play 4 Pro, la versión más cara que había, y la estrelló contra el piso. Y el mejor detalle, lo hizo en plena stand de Sony, que era justamente la empresa que estaba apoyando el juego. Hay algo profundamente irónico en romper una consola de cientos de dólares para protestar contra un juego que ni siquiera te cobra un centavo por jugarlo. Adentro del estudio, la crítica no les cayó del todo bien. El cofundador Liu ¿Y esto? ¿Y esto? Ay, güey. ¿Y qué va? Wei lo recuerda como que los días después del anuncio, Con una estatua gigante ya de saco, yo quiero eso. muchos colegas que trabajaban en el videojuego estaban llorando en el estudio mientras laburaban. Y le preguntaban directamente por qué había pasado eso, que qué fue lo que habían hecho mal. Obviamente tú dirás que es lo del plagio, pero les recuerdo que hasta este punto no había ejecutivos tan grandes trabajando en el estudio, y que eran jóvenes que habían puesto su primer trabajo, su orgullo y su nombre en el juego. No le veo nada malo en inspirarse, pero sí es verdad que la crítica tenía su punto. Era bastante parecido a Zelda Breath of the Wild. Demasiado de inclusive. Liu se dio cuenta de la inocencia que tenía al ser joven y también se había dado cuenta de que, se podría decir, ellos eran bastante temerarios. Así que le dio la vuelta Los temerarios. entera y dijo que la acusación era una oportunidad para probarse, para demostrar que el juego tenía mucho más que ofrecer de lo que los críticos imaginaban. Ese gesto sostuvo al barco, un fundador diciéndole a su equipo que estaba ¿Qué es eso? Está súper todo cute. deshecho, que el barco no iba a hundirse, fue bastante esperanzador. Para el público, MiHoYo admitió que Breath of the Wild fue una inspiración muy fuerte, lo llamó uno de los títulos más respetados de la industria, pero insistió que la experiencia era muy diferente.
A ver, eso sí, pero, o sea, básicamente las aspiraciones con Zelda sacaban las aspiraciones con Zelda, la escalada, el castillito, los Hilichur, el planeador y la cocina y ya. Ya todo lo y a lo mucho, los guardianes de la ruina se parecen a los en Guardianes concepto. estos, sí. Ajá, en concepto serían casi igual, pero ya después, te juro, no se aleja demasiado de lo que viene siendo eso. O sea, puede decir desde Inazuma que no tiene así, ay, Breath of the Wild, o no. Cuando Bien, Genshin salió, de hecho, el sí, 28 tienes razón. ¿No me ibas a decir algo más? No. Bueno. de septiembre de 2020, ahí tienes la fecha que te dije que apuntaras. Uy, qué detalle, ¿eh? Sacarlo el mismo día que sacaron el primer juego, eso no me lo sabía. Yo tampoco, ¿eh? Exactamente 9 años después de... Cópialo, Eli, copia el dato, copia el dato. Pero estaría chido hacerlo un 28 de septiembre, o sea, subir un video el 28 de septiembre con el datazo. No vamos a estar acordando. aquel Fly Me to the Moon, el juego acusado de no valer nada hizo que la gente tumbara los servidores en el día 1. Y ojo que no salió en una sola plataforma, salió al mismo tiempo en compu, en Play, en iOS y en Android, las 4 a la vez, y aún así la avalancha de jugadores fue tan grande que la infraestructura no aguantó. Dime loco, pero eso casi siempre es un indicativo de que tienes buenas noticias hacia tu juego. El peor problema técnico que te puede pasar cuando sacas tu juego resultó ser la mejor noticia que podían recibir. La primera semana sumó 23 millones de descargas y 60 millones de dólares recaudados. El 60 millones día 1, su puta madre. segundo mayor estreno de esa semana. Como te había dicho, pasó los 100 millones en menos de 2 semanas. Nada más recuperando su presupuesto entero de 100 millones casi de entrada. Y para el segundo mes ya acumulaba unos 400 millones de dólares, más de 6 millones por día. Todo esto fue solamente el calentamiento de un año que absurdo se quedaría corto para describirlo. En su primer mes recaudaron unos 245 millones de dólares y en su primer año reunieron 2.000 millones solo en mobile, lo que lo convirtió en el tercer juego más rentable del planeta en esa plataforma. Solo por detrás de dos monstruos como Honor of Kings y PUBG Mobile. ¿Y por qué sucedió, hermano? Desde mi perspectiva, el motor estaba en el gacha, porque aparte de que el juego era gratis, el sistema gacha es algo que no nació en los videojuegos, es simplemente importar algo de videojuegos del pasado y también de la vida real. El sistema te garantiza un personaje raro recién en la tirada 90, con una probabilidad base de sacarlo de menos de 1% por intento, y aún así la mitad de las veces te entregaba el equivocado por culpa de la famosa 50-50, esa que casi siempre pierdes justo cuando más te importa. Y como cada personaje estaba disponible solo por tiempo limitado en su banner, perdértelo significaba esperar meses, a veces 1 minuto, 0 minutos, no. Pero si ahí tiene A la protos. madre. Tiene protos. Claro, pero está mostrándolo de 0 minutos, pues. más de un año para volver a tener la ¿Cómo se va a tirar cuando ya tiene 0 minutos? Quise intentarlo. oportunidad de sacarlo. Llevar un solo personaje a su máximo nivel costaba alrededor de 1.500 a 2.500 dólares. A ver, esto está un poco tirado. O sea, no es máximo nivel, porque aquí lo da a entender como si para subirlo de nivel. Las constelaciones es lo que sí cuesta subirlo. Para mimarlo, pues, para mimarlo. Y en sí, yo voy a soltar una real. Las constelaciones pega mucho. Y ya, o sea, las constelaciones, créeme que no, muchas veces no son tan necesarias como te lo quieren vender los metaplayers. De no, es que de a huevo ocupas esta constelación para que. En los 4 estrellas sí. Los 4 estrellas sí ya se nota cuando tienen la constelación o no. Pero en los 5 estrellas es raro el personaje que realmente necesite constelaciones exactas para funcionar así muy potentes. O sea, para hacerlo jugable. Ya, obviamente sí hay personajes que se quedaron muy atrás, pero eso es cosa de todos los juegos. Pero no es como que de a huevo tengas que sacarlo para que te funcione el personaje. O sea, solo con tener que saber armar el equipo. Y los únicos que sí necesitan constelaciones son los 4 estrellas. Esto es una Y ya. barbaridad. Existen autos usados que salen más baratos que subir al tope un personaje en este juego de monas chinas. Y el auto por lo menos te lleva a algún lado. Multiplica eso por millones de jugadores haciendo exactamente lo mismo. Y tienes la maquinita de miles de millones que nunca vendió una sola copia. Ahora entiendes los números. Podemos decir que es predatorio, que es abusivo, pero aún así genera más de lo que existe. Esa es la magia oscura de este modelo. Funcionó tan bien que el resto de la industria empezó a mirarlo con hambre. Y ese hambre estaba por voltear la acusación original. Le roban al ladrón. Voy a decir algo con eso que dijo de predatorio. O sea, predatorio es, pero en este punto sí, es un sistema predatorio. Todos lo saben, pero todos lo siguen consumiendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pero no hay ninguna otra empresa que quiera arriesgar otra cosa. Se van a por lo seguro de que les pase un milagro, así como le pasó a esta gente. 100 millones de dólares es mucha cosa. O sea, de algún lado tiene que haber salido ese dinero. Es que es un modelo predatorio, no sé qué. Entonces, ¿por qué básicamente a Hoyoverso tienen una maquinita para imprimir dinero ahí
ahí con una estampa de Paimon. O sea, si tan mal ese sistema predatorio, la gente tiene esa mentalidad. Yo no sigo sistemas predatorios, todos son idiotas menos yo. Ya, pero es que es lo que te digo, ya no hay industria que busque innovar, buscar algo diferente tomando inspiración en el Genshin, porque han habido muchos, no vamos a hablar de nombres, porque después nos funan, pero hay muchos que copian y pegan, que tiene más brillitos, que tiene más cosas, que tiene más y más. Es la esencia de cada uno, pero no ves a la gente arriesgando eso, no ves a la gente intentando arriesgar para crear un juego nuevo y diferente. Genshin Impact, Dale. el juego más rápido en llegar a $1.000 millones en el App Store y Google Play. Mil puta madre. Coño, la Apenas 6 madre. meses. Y de paso volvió mainstream en Occidente, una monetización que antes era cosa de nicho. La prensa lo dijo así: Genshin provocó un giro entre los desarrolladores hacia producciones cada vez más ambiciosas y ahora hay un fenómeno Histórico, loco. Este juego es histórico. A lo que le ardan, que el juego de mierda. No puedes dudar que es histórico. Este juego es histórico. que lo llaman el efecto Genshin, pero eso es una parte. ¿Recuerdan Fortnite y cómo literalmente dejó una marca en la historia de los videojuegos para siempre con el dichoso Battle Pass? Pues con Genshin podemos decir que es similar a eso. Para que dimensiones el tamaño, en sus primeros 2 años llevaban unos $3.700 millones solo en mobile, y hoy rondan los 300 millones de cuentas registradas. En español, El es uno de meme. los juegos gacha ¿Cuál? El meme de Klee. y hoy rondan los 300 millones de cuentas registradas. En español, es uno de los juegos gacha más rentables 300 millones de cuentas solo en español. Tu puta madre. de la historia. Con esa caja, MiHoYo dejó de ser un estudio de un solo juego. Financió giras de orquesta por medio mundo tocando su música, abrió oficinas fuera de China bajo la marca HoYoverse y se dio el lujo de pagar varios proyectos enormes al mismo tiempo. Para este punto, los imitadores llegaron oliendo la sangre. En 2022, Tencent lanzó Tower of Fantasy, bautizado por la prensa como el Genshin Killer, que llegó con más de 3 millones de preregistros antes de salir y que con el tiempo terminó rindiéndose a la misma fórmula que pretendía acabar. Bien tieso estar en el piso esa cosa. Santo Se ha repetido padre. millones de veces con los MMOs, cuando salen los famosos WoW Killers. Llamar a tu juego el asesino de otro y terminar imitando su modelo, todo lo que hacen es la manera de rendirte más corporativa y estúpida que existe. En 2024 aparece Wuthering Waves, un rival mucho más serio, que llegó a unos $317 millones en mobile para su primer aniversario. Y la misma MiHoYo se copió a sí misma con Honkai Star Rail, que cruzó 2.000 millones en 23 meses sin despeinarse. O sea, aquellos 3 ladrones de Zelda, otakus hasta los pies, escribieron sin querer el manual que la industria entera se sentaba a estudiar con tal de no quedarse afuera del negocio. Los números son los que incentivan a estas empresas a meterse en el embrollo. En 2022, esta empresa facturó una cantidad de millones de dólares que no te puedo ni mencionar. Y esa ganancia neta, en perspectiva, para que nos entendamos, fue mayor que la de Activision, la de Electronic Arts, la de Take-Two o hasta la de Ubisoft, convirtiéndola en el desarrollador de videojuegos privado más valioso del mundo. De hecho, su valor saltó unos 7.100 millones en 2022. Pero como siempre, el regreso a casa es el que más pega. Ellos mismos, estos 3 otakus que empezaron sin un peso en un cuarto prestado, ahora tenían en sus manos la empresa de videojuegos más valiosa del planeta entero. La pregunta de esa gente que lloraba con las críticas por fin tenía respuesta. No habían hecho nada, solamente habían llegado primero, y se inspiraron en el estilo de arte que les funcionó a final de cuentas. Esa tarde en Shanghái, un desconocido creyó que rompía su PlayStation contra unos ladrones sin talento, y puede que tengas tu argumento sobre si sí o si no, pero en realidad la estrellaba contra el juego que iba a decidir por años a qué se parecen todos los demás que vinieron después. Aquel clon de Zelda, el que Media Red usó como insulto, resultó ser la plantilla que toda la industria iba a fotocopiar con muchísimos videojuegos durante los siguientes años. A día de hoy no hay conferencia de videojuegos donde no muestren un Genshin-like. Pero bueno, esa es la historia que te quería contar hoy. Qué bonito, aplausos, juego histórico. Que lo lloren los judíos. Y por eso, gente, Qué juego adoro el histórico. Genshin. Qué bonito. Coño la madre, déjame hablar, no joda. A ver, ya. No me deja hablar el muchacho. Es lo que iba a decir. Genshin, pues bueno, ha sido un bonito juego. Ya vamos por la última nación que se nos prometió desde un inicio. ¿Qué pasará después? Nadie lo sabe. Sabremos cuando ya se acabe, pero por ahora parece ser que todavía queda mucho tiempo más de este bonito juego. Así que disfrútenlo, por favor, disfrútenlo. No lloren, no se quejen. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. いつだって力